Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al Envite. Hay semanas intensas en lo político, en lo económico y en lo social, y esta es una semana de esas donde hay mucha actualidad, sobre todo viene marcada por ese hundimiento del pesquero en aguas próximas a Canarias. Enseguida lo vamos a analizar con los 4 políticos que nos acompañan esta noche en esta mesa del Envite. Por cierto, hay que decir que son 4 políticos candidatos, todos ellos a la alcaldía de La Laguna, pero es una decisión que ha adoptado los propios partidos de cada uno de ellos que representan esta noche aquí en el Envite. Pero vamos a analizar, como les digo, la actualidad regional con ellos 4 que enseguida se los paso a presentar. Nos acompaña hoy Santiago Pérez, que es candidato al Ayuntamiento de La Laguna y también al Parlamento por Tenerife, Nueva Canarias. Señor Pérez, buenas noches. Buenas noches. También nos acompaña Antonio Alarcó, es el candidato al Ayuntamiento de La Laguna, en este caso por el Partido Popular. Señor Alarcó, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, encantado. Gracias. También nos acompaña Javier Abreu, el candidato del PSOE al Ayuntamiento de La Laguna. Hola, Javier, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y completamos esta mesa de Envite con el candidato de Coalición Canaria también al Ayuntamiento de La Laguna, José Alberto Díaz. Hola, José Alberto, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, pues con ellos 4 vamos a analizar enseguida la actualidad canaria, pero antes vamos a contextualizarla. Emilia González, hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Lo decíamos al principio, Emilia, esta semana viene marcado por ese accidente, por ese hundimiento del pesquero ruso en aguas próximas a Canarias. Y por ese fue el que va acercándose poco a poco a la costa. Hasta ahora los alisios habían sido unos aliados, ahora la cosa ha cambiado, han dejado de soplar y la situación ha variado. Hola, muy buenas noches. Era poco probable, pero al final el fuel ha llegado a la costa suroeste de Gran Canaria, aunque todavía no se ha confirmado que el piche que ha llegado proceda del vertido del barco ruso hundido a 24 kilómetros de la costa canaria hace hoy 9 días. Hasta 25 kilos de combustible han sido recogidos hasta ahora por voluntarios desplazados al paraje protegido de Beneguera, una de las zonas más afectadas. También ha afectado a otras zonas de Mogán como la playa de Tasarte y Tasartico. La imagen de los voluntarios recogiendo el piche nos recuerda a la catástrofe del Prestige. De momento, el nivel de emergencia se ha elevado a fase 2. El barco hundido tiene 3 fugas, de las que salen entre 5 y 10 litros de combustible cada hora. La prioridad, según decía la ministra de Fomento, Ana Pastor, junto al presidente canario, Paulino Rivero, es sellar esos escapes y recoger lo que se ha vertido. Luego se procederá a la extracción del fuel que quede en el pesquero. Rivero ha pedido al Gobierno de España el máximo compromiso y que no se escatime en medios. Se han detectado a día de hoy, a hora de hoy, con el último informe que nos han dado, 3 fugas de combustible y que su primera estimación es de entre 5 y 10 litros por hora. Lo importante es que todos centremos todos nuestros esfuerzos en atenuar el impacto de lo que significa este accidente. Greenpeace, que colabora en las labores de limpieza, ha pedido más medios a las autoridades. En las labores de vigilancia participan pues todos los medios de lucha contra la contaminación de salvamento marítimo, 3 barcos y 2 salvamares, además de los aéreos. La evolución de las corrientes y que el alisio ha dejado de soplar es lo que ha podido provocar que el combustible se acerque a la costa. Las autoridades ecologistas y científicos vigilan estas corrientes para ver cómo podría desplazarse en los próximos días, porque no descartan que alcance el sur de Tenerife o de La Gomera, mientras el robot ha bajado hasta los 2.700 metros de profundidad donde se encuentra hundido el pesquero ruso. Esas imágenes que están viendo corresponden a las primeras imágenes que nos muestra el Ministerio de Fomento acerca del fondo de donde se encuentra ese barco. Por cierto, que el robot tarda una media de 2 horas en llegar hasta ahí. Hemos visto cómo salían esos hilitos de plastilina y también se hablaba de que de momento hay detectadas 3 fugas porque el barco está encallado de lado, pero no quiere decir que no haya más. Bueno, es un resumen perfecto que ha hecho nuestra compañera Emilia de lo que está ocurriendo. Santiago, debemos estar muy preocupados por esta situación. Bueno, ya lo expresábamos en el programa de la semana pasada, ¿no? Una situación que puede tener consecuencias, está teniendo ya consecuencias ambientales muy graves y que se ve complicada porque el alisio se ha agachado, el alisio ha amainado. Y lo que estaba haciendo nuestro aliado, pues ha dejado de serlo, ¿no? Lo comentamos la semana pasada y la semana pasada echábamos en falta un nivel de información más transparente por parte del Gobierno de España, que es exactamente lo único que puede dar a la población criterio y tranquilidad. ¿Y lo está haciendo o no lo está haciendo? En mi opinión, pues como suele hacer estas cosas el Gobierno del Partido Popular, y como tienden a hacerlo cualesquiera gobiernos que se ven en una situación un poco comprometida, que es un poco por goteo, a veces
con informaciones un poco confusas. Y lo dije la semana pasada y lo reitero, para todos ha sido una lección, como en el caso de la catástrofe aérea de hace muy pocas semanas, el gobierno francés, a través de la Fiscalía, hizo una explicación exhaustiva de toda la situación que tuvo un papel balsámico para la opinión pública. Así es como deben funcionar las instituciones democráticas. Señor Arcó, ¿se está actuando con transparencia o no? En primer lugar, muchas gracias por invitarme y no sabía la composición que tenía esta mesa, pero estoy encantado de que tenga esta composición. Segundo lugar, Partido Popular, yo creo que esto es un accidente. Cuando los accidentes se llaman accidentes, tienen siempre consecuencias negativas. No hay ningún accidente que tenga consecuencias positivas, en ningún lado. Segundo, los accidentes funcionan con protocolos, y los protocolos con un plan. Y aquí lo que ha ocurrido, ha habido un accidente desgraciado, por cierto, de un pesquero grande, pero que es un barco pequeño. Por Canarias pasan más de 1000 barcos grandes al año y ojalá pasaran 2000 porque es una fuente de riqueza importante. Y ha funcionado escrupulosamente, me llama la atención de Santiago Pérez, escrupulosamente el protocolo de una inmediatez que ha reconocido todo el mundo. Se hace el protocolo, primero nivel 1, fase 1, fase 2, fase 3, y ahora está en fase 2, y lo que ha actuado de forma correcta. Yo creo que eso es así. ¿Es para estar tranquilo? No. ¿Es para preocuparnos en exceso? No. De hecho, yo que vivo mucho en la calle y por mi profesión hablo con mucha gente, debo de decir que la gente está tranquila, que se está actuando. Es verdad que hoy ha llegado, como ha dicho nuestra presentadora, ha llegado Piche, porque es una palabra muy canaria, Piche, a un sitio de Las Palmas importante. No se sabe si es de ese barco o de otro barco, y están actuando de forma correcta. Y por cierto, la información, yo creo, estoy con Santiago, la información es imprescindible para todo, no para esto, sino para todo, para la sanidad, para todo. Seguimos, si le parece, luego volvemos con otro tema. Pero yo creo que no ha fallado. Yo creo que si hay alguna cosa que le ha ocurrido es que no ha fallado. Y las administraciones han estado bien coordinadas entre sí. Déjeme también que le pregunte esto tanto a Javier como a José Alberto. Javier, ¿se está actuando bien, en forma, en modo, o echas en falta algo? Faltan muchas cosas. La primera, que la delegación del Gobierno, y por tanto el Gobierno del Partido Popular, no ha dado todas las explicaciones correspondientes. Al día de hoy seguimos sin saber por qué en la primera fase se utilizó agua en el buque en vez de utilizar espuma. En segundo lugar, seguimos sin una explicación razonable de por qué el buque lo sacan del muelle de Las Palmas, lo llevan en dirección a Fuerteventura, dan la vuelta y se va hacia el sur de Gran Canaria. Y en tercer lugar, seguimos ahora con la explicación más absurda que se puede inventar el Gobierno del Partido Popular, lo digo por lo que acaba de decir Antonio, ¿no? No saben si el Piche es o no es del buque. Eran unos hilitos, tampoco tiene mayor importancia, pero no han puesto los medios ni los recursos, lo acaban de decir ahora mismo aquí. ¿Quién está limpiando las playas del Piche que está llegando? Los voluntarios. ¿Por qué no hay personal del Ministerio atendiendo a esta situación, siguiéndolo, recogiendo el Piche que está llegando a nuestras costas? Seguramente porque el PP lo que intenta es una huida hacia adelante una vez más para que no le tranquen en sus propias mentiras, ¿no? Enseguida responde por alusiones, pero antes, claro, le toca a José Alberto también valorar esta situación. ¿Cómo lo ve? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es aunar todos los esfuerzos para intentar paliar la situación que estamos padeciendo, ¿no? Y no es el momento, me parece a mí, de grandes tensiones dialécticas para ver cómo se tendría que estar actuando. Eso hay que hacer las evaluaciones, apuntarlos, y una vez que pase la crisis, que es lo primero que tenemos que solventar, pues empezar a actuar de otra manera. Y bueno, hay que cortar los 5 o 10 litros de esos que salen por hora, que no sé si son 5, 10, 15 o 20, pero nos faltará información, pero cualquier centímetro que salga de petróleo del buque, pues tendremos que cortarlo, y eso es una prioridad. Lo segundo que se detecta es que hay una gran sensibilidad con el petróleo, lo llevamos debatiendo intensamente últimamente en Canarias como consecuencia de diferentes circunstancias. Hay una cuestión que planteaba Antonio antes, del número de buques que pasan por nuestros mares, ¿no? Por nuestro mar Canario, y que creo que tendríamos que plantearnos el tema de la competencia nuevamente. Y bueno, yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo de aunar todas ahora las actuaciones tendentes a evitar y paralizar la situación que estamos teniendo, ¿no? Luego hablamos de las competencias, pero antes le prometí la palabra a Antonio por alusiones. Bueno, yo no me doy por aludido por esto tampoco. Yo soy Antonio Arcó Hernández, soy una persona individual que pertenezco a un partido que me siento orgulloso, y voy a contestar. Bueno, en primer lugar, no más competencia, sino más competente, por favor, porque ya no más competencia. En segundo lugar, a don Javier Abreu es muy fácil decir, yo creo que todo el mundo ha reconocido, primero, que es un accidente desgraciado y que se ha actuado según el protocolo escrito. Y los protocolos tienen que estar escritos. Ojalá ocurriera eso así en otros sitios, en otras facetas de nuestra administración, como es la sanidad y la urgencia. Y ya se ha aplicado. Ha estado la ministra en tiempo real
aquí se han pedido una serie de medios que no tienen por qué estar fijos, sino en un sitio centralizado, y han llegado. Hay un escape de petróleo a 2.700 metros y a unas muchas millas de aquí, claramente. Se ha ido hacia Fuerteventura porque está prohibido que se vaya bordeando. Es un tema técnico, no se fue hacia Fuerteventura y se dio la vuelta porque decidieron de repente me doy la vuelta, sino porque hay que hacerlo así para las corrientes. Y se está actuando en consecuencia. Y además Protección Civil también está actuando. Y yo debo decir e insistir, es que es una cuestión de tú más y no sé cuánto, los ciudadanos lo están pidiendo cómo se soluciona. Y yo creo que están actuando todas las administraciones coordinadamente en un accidente desgraciado como ha ocurrido. Santiago. Sí, vamos a ver. Hay un tema que planteamos también la semana pasada y al que yo no me referí antes porque entendí que ya lo había comentado. El que Canarias sea una zona tan transitada por buques de toda naturaleza y muchos de ellos con unas condiciones de seguridad simplemente enigmáticas. Aconseja que las aguas dentro del archipiélago, las que están dentro del archipiélago, sean aguas interiores españolas. Y luego decidiremos si ese ámbito lo gestiona el Estado de la Comunidad Autónoma de Canarias. De tal forma que dentro del archipiélago, como si fuera una autopista por el medio de una casa, no esté amparándose en el derecho internacional de paso inocente, pasando cualquiera. La navegación internacional, como en el transporte aéreo, en los últimos años ha habido un nivel de liberalización radical que va en merma de las condiciones de seguridad. Y claro, pueden pasar graves catástrofes, que siempre son graves y catástrofes, pero para nosotros más, por la importancia ambiental de nuestro archipiélago, de su riqueza ambiental y además porque es que vivimos del turismo, y simplemente por nosotros mismos, los canarios. Javier, decía Antonio que estaban los medios que se precisan. ¿Coincides en esa apreciación, en ese criterio? Según las imágenes que acabamos de ver en la tele, no, son voluntarios los que están recogiendo el piche. A no ser que la culpa de ese piche y la excusa fuera de lugar de la delegación del gobierno y del propio ministerio, por tanto de los dirigentes del PP, es que no saben de dónde viene el piche. A lo mejor fue alguien que pasó por allí y lo hizo adrede. Y ellos todavía no saben si el piche es del barco o no lo es. Así nos van a tener entretenidos durante un montón de tiempo, pero las explicaciones no son las que han dicho. Se siguieron el protocolo, según varios especialistas que hemos conocido esta semana, utilizaron agua en vez de espuma. En segundo lugar, en fin, no sé ni cómo calificarlo, el que el barco lo sacara en dirección Fuerteventura, diera la vuelta y lo situaran al sur de Gran Canaria, todavía tenemos sin tener la explicación. Y lo más grave de todo, está llegando el piche a nuestras costas y el Ministerio no está haciendo absolutamente nada. Ahora esperarán que los ecologistas, a los que han insultado y descalificado, los jóvenes y demás, vayan a recogerlos, porque ni la ministra ni la delegación del gobierno está poniendo los medios necesarios ni los recursos necesarios para recogerlo. Y lo que esperaban y deseaban es que las mareas se lo llevaran, y si se lo llevaban cuanto más lejos mejor. Si llegaba a otra costa no importaba, y el efecto medioambiental es tan grave en la costa canaria como en cualquier otro lugar del mundo. Javier, no. Yo creo profundamente en los técnicos que han actuado, en todos, que son técnicos, no políticos, no tienen ideología, son técnicos de primera categoría que se dedican a hacer el protocolo que se hace técnicamente. Aquí la valoración política tiene poco que decir, de verdad. No digo que no se haga, cada uno hace lo que quiere. Con lo cual, confío en los técnicos que han tomado las medidas que han tomado, porque creo que tenemos unos magníficos técnicos. Segundo, los medios que han habido, no hay nadie que haya discutido que los medios que no se han usado, todos los medios, nadie que haya oído. Otra cosa es que Javier haya oído otra cosa. Tercero, Santiago, la mayor catástrofe para Canarias es que no venga riqueza, que es la gran catástrofe que tenemos. Y punto y aparte, estoy de acuerdo contigo, estaría bueno que no, con plenas garantías. Pero tú eres un hombre del derecho, yo no. Y el derecho marítimo es un derecho muy exhaustivo, por cierto, complicado de aplicar para todo, lo sabes, sobre todo mar-isla, no isla, mar-continente, isla-continente, mar. Bueno, con lo cual, yo creo que sigan viniendo muchos barcos con garantías, cuanto más, mejor, porque la mayor parte de la riqueza es energía, casi 70%, con garantías. Y después que se aplique la legislación vigente y evidentemente, y coincido, deberíamos estar todos, por lo menos, de acuerdo en que nuestros técnicos, los nuestros, los de todos, los de este país, están actuando correctamente. Déjeme también que a los cuatro le hagan la misma pregunta. ¿Cómo va a afectar este hundimiento al sector pesquero y al sector turístico? ¿Se puede ver seriamente perjudicado o considera que no? Yo es que quiero aclarar un par de cosas. Primero, el 70% de los buques
del 100% que pasan por aguas que nosotros denominamos Canarias, que son aguas internacionales, no paran en Canarias, no generan riqueza. Entonces no es una cuestión del número de buques que pasan por Canarias, sino los que paran en los puertos. Pero, y yo coincido con Antonio, hay que ser más competente y no hablar tanto a lo mejor de competencia. Lo que planteo es que me parece que el mar interior, el que rodea las islas, el que está afectado o puede estar afectado por consecuencias como esta o hechos como esto, que es un accidente, y que vuelvo a reiterar que creo que el esfuerzo ahora es intentar corregir y subsanar y paralizar todo tipo de riesgo que se pueda incrementar y evidentemente corregir y paliar esa situación, pues tiene que estar encaminado en trabajar, aunar los esfuerzos para no estar con una visión crítica, lo haremos después. Yo sí creo ¿Afectará o no afectará? yo creo que efectivamente cualquier situación de esta afecta a nivel de turismo, porque esto tiene consecuencias más allá de los litros, de tal, es un tema de información, cualquier detalle de esto pues evidentemente salta. Y además con el debate que se ha generado, vuelvo a reiterar, con respecto al petróleo en Canarias, que también han trascendido de nuestras fronteras, ¿no? Y eso tiene consecuencias. De todas maneras hay que analizarlas con tranquilidad una vez que finalice y poner los remedios, porque cuando hablan de medios materiales y humanos, los humanos, lo estaba comentando Javier antes, que bueno, son voluntarios los que limpian la playa, y los temas materiales pues normalmente siempre los suelen traer y no estar aquí, y también es un elemento de efecto que a lo mejor tendríamos que plantearnos. Vamos también al resto de los tres la misma pregunta, les pido brevedad. ¿Va a afectar esta situación a todos los sectores, como decíamos, al pesquero y al turístico, Javier? Si le preguntáramos a la delegación del Gobierno y por tanto a los dirigentes del PP, dirían que no, porque es que ni siquiera lo saben, no saben ni dónde es la procedencia del piche, pero el piche está llegando y lo están recogiendo los voluntarios. El problema no es si lo vamos a discutir mañana o pasado, el problema es que en nuestras costas está llegando el piche que la semana pasada decían que no iba a llegar, que bajo ninguna circunstancia iba a llegar. A continuación podemos creer todo lo que ha dicho la ministra, el Ministerio y los dirigentes del PP, pero la información que acaba de dar esta cadena de televisión es que el barco está en una situación difícil en el fondo del mar y que no saben las consecuencias ni la evolución que va a tener las próximas semanas. No saben ni siquiera cómo sacar el resto del crudo que tiene dentro. Lo peor, no podemos estar a estas alturas en el año 2015 pidiendo la ayuda de aquellos que hemos insultado o que han insultado, descalificado, decirles ahora vayan de voluntarios, pónganse un trajito blanco que les regalamos en la esquina y recojan ustedes el piche, porque el Ministerio ni pone medios, ni pone recursos, ni pone nada. ¿Esto qué va a significar? Aparte de la economía pesquera, que le puede hacer un grave daño, también la imagen de Canarias, que vivimos el turismo. Y consecuentemente lo que tendría que hacer el Ministerio es tener una serie de operarios recogiendo ese piche, o bien en alta mar o bien en las costas. Quedan dos opiniones, la de Antonio y la de Santiago. Antonio. Bueno, yo creo que yo no he visto a nadie insultar al tercer sector, al revés, que son el voluntariado. Yo creo que el tercer sector es algo que todos los partidos políticos de toda la ideología tenemos que cuidar y mimar. Es imprescindible. En segundo lugar, yo no sé si... No es una buena noticia. Es que decir que es una buena... Por cierto, entre paréntesis, yo creo que la delegación del Gobierno ha estado impecable. Y si no estuviera impecable, para mi opinión, o me callaba o decía que no me parecía impecable, porque aquí, que no nos equivocamos, yo no conozco a nadie. Hasta Javier se confunde. Estaría bueno que no, porque él es una persona normal. Y los demás también nos equivocamos. De ti es un halago, Lo que tenemos que decir es que cuando nos equivocamos tenemos que pedir perdón, pero lo que no podemos ser ninguno es negligente. Y eso está garantizado que no es así. Y después, ¿que va a afectar al turismo? Sí, y termino. Sí. Bueno, estamos batiendo hoy el récord otra vez de los primeros 3 meses de visitantes de turistas. Y si todo va como va, y deseo que vaya así, porque yo no deseo gobierne quien gobierne que vaya nada mal, vamos a batir el récord en el 2015 otra vez de visitantes de turistas. ¿Qué quiere decir? Que los turistas, el mundo del turismo es un mundo muy profesionalizado y vienen a sitios seguros. Y Canarias es muy seguro, el mejor clima del mundo, seguridad jurídica, sanidad de primera categoría y además una experiencia hotelera como ninguno en el mundo. Según Antonio, ¿no va a influir, Santiago? Vamos a ver, si yo digo que las aguas interiores del archipiélago deben ser aguas de jurisdicción española, es porque creo que eso jurídicamente es viable y se podrá discutir como casi todas las cosas en derecho. Segundo, lo que debemos los canarios intentar es que esto no afecte a nuestra imagen turística y ahí tenemos que funcionar con un patriotismo elemental, básico. Patriotismo que hay que emplear siempre. Porque yo he visto al gobierno de Canarias, no al actual, al de la pasada legislatura, pero prácticamente liderado por la misma fuerza política, Coalición Canaria, subirse a la tribuna del Parlamento
con una información periodística alarmista sobre que estaban llegando pateras y que había riesgos. La defensa de nuestra principal actividad turística es una cuestión de patriotismo elemental y no puede estarse utilizando en función de cuál sea el gobierno de España de turno y si tiene o no buenas relaciones el gobierno de Canarias. Y además, el medio ambiente hay que defenderlo siempre. Cuando hablamos de petróleo, cuando hablamos de vertidos contaminantes y cuando hablamos de la protección de nuestra biodiversidad, que es todo lo contrario de lo que se ha hecho en los últimos años, cambiando el catálogo canario de especies protegidas para facilitar la construcción de algunas infraestructuras perfectamente discutibles. Bueno, pues es la opinión de los 4 políticos que nos acompañan esta noche en la mesa del Envite en torno a esta situación, en torno al hundimiento de este pesquero ruso. Pasamos ya a otra cuestión que también conocimos esta semana, sin ir más lejos, el dato de la EPA, que ha sido, Emilia, para Canarias bueno, y a este dato económico, otros que también han sido buenos para el archipiélago en general. Efectivamente, nos vamos con datos económicos, con una además de las noticias del día. La encuesta de población activa, la EPA, correspondiente al primer trimestre del año, que revela que Canarias, junto a Andalucía, es la única comunidad que crea empleo. El descenso del paro fue de 12.400 personas, un 3,5% menos de parados, aunque la Agencia de Estadística Comunitaria, Eurostat, dice que Canarias cerró el pasado año con la segunda tasa de paro regional más alta de la Unión Europea. Pero parece que las perspectivas económicas son buenas según las previsiones del BBVA. La entidad ha revisado al alza el PIB canario, lo eleva al 3,3% y prevé la creación de 60.000 nuevos empleos durante 2015 y 2016. Esta creación de empleo supone la mitad de los puestos perdidos durante la crisis económica. Y además a esto le sumaríamos la buena noticia del turismo que, como decía el señor Alarcó, pues sigue en ascenso, un 0,8% más en el mismo periodo, en el primer trimestre. Bueno, pues son datos económicos que conocíamos esta semana y que ahora vamos a analizar con los 4. Javier, ¿se confirma con estos datos la salida de la recesión? Pregunto. Pues yo creo que habrá que esperar mucho tiempo, pero el dato más fiable en estos momentos, después de que el Partido Popular haya hecho la reforma laboral que ha hecho, es el incremento o las altas dadas en la seguridad social. ¿Y qué tipo de contratos se están dando en la seguridad social? Porque puedes contratar a alguien los lunes y despedirlo los viernes. Claro, eso el que estaba en paro el mes pasado contabiliza como que le has dado de alta, pero a lo mejor solo ha trabajado una semana. Y luego la precariedad en ese tipo de contratos que se están dando. Nadie se explica que a mayor número de turistas se cree menos empleo y además lo poco que se crea sea precario. Consecuencia, la actividad que ha venido desarrollando exclusivamente el gobierno del Partido Popular para quitar derechos a los trabajadores de nuestro país. Y esa reforma laboral solo les ha beneficiado a los grandes empresarios de este país, pero a la pequeña y mediana empresa, a los trabajadores, a las clases medias y demás, les ha perjudicado enormemente. Hoy tenemos más gente que se va de nuestra tierra, que se va de nuestro país. ¿Por qué? Porque no encuentran trabajo. Claro, si sumas los que se van, los que no se inscriben y no tienes en cuenta los que se han dado de alta en la seguridad social, pues algunos se sentirán felices porque hay menos gente registrados en el paro, pero eso no es una realidad. La realidad es que tenemos muchos más parados ahora en nuestro país que cuando llegó el gobierno del Partido Popular, 1,5 millones. Santiago, ayúdame a interpretar estos datos, ¿cómo lo interpretamos? Bueno, vamos a ver, yo creo que el dato determinante, en mi opinión, es que Canarias es la segunda región, territorio, de los pertenecientes a la Unión Europea con mayor índice de desempleo, por encima del 31%. Y una de las más importantes en el ranking negativo de desempleo juvenil, por encima del 57%. Y además, el número tan importante de parados que hay en estos momentos, ya muchos de ellos, por encima del 50%, carecen de cualquier acción protectora del sistema público de seguridad social. Con este tipo de cosas uno puede tomar dos actitudes. Decir el alto nivel de desempleo es culpa del gobierno de turno y utilizarlo como un arma arrojadiza, cosa que, por ejemplo, en algún momento la ha hecho el Partido Popular hasta el límite, cosa que a veces la ha hecho el gobierno de Canarias con respecto al gobierno de España. El empleo fundamental lo crean los empresarios y los empresarios necesitan un entorno adecuado. Lo que ocurre es que durante la crisis la presión empresarial y los gobiernos demasiado sensibles con los intereses de los empresarios han debilitado hasta el límite la garantía de los trabajadores, precarizando empleo, disminuyendo derechos laborales y, sobre todo, tocando a fondo, dejando tocada con un torpedo de profundidad la gran herramienta que tienen los trabajadores para defender sus derechos, la contratación, el convenio colectivo. En esas condiciones puede estar ocurriendo que una actividad como la turística alcance cifras récord y que la aportación del turismo al crecimiento del empleo sea
muy por debajo de nuestras expectativas. ¿Por qué? Porque con estas condiciones los empresarios están apretando las condiciones laborales de los trabajadores, deteriorándolas y no creando más empleo como se creaba en otro tiempo, con los mismos o inferiores niveles de actividad turística y con una legislación laboral más equilibrada, más protectora de los derechos de los trabajadores. Esto es lo que está ocurriendo y yo creo que esto es a lo que tendríamos que aplicarnos entre todos, pero es, insisto, es un proceso que no empezó ayer, se desencadenó con la crisis y esta crisis en tantos aspectos se está resolviendo, perjudicando a la gente más débil y beneficiando a la gente más fuerte y más influyente. ¿Se perjudica a la gente más débil, como dice Santiago? Bueno, Antonio? primera pregunta que hizo nuestro moderador. ¿Se ha acabado la recesión? Sí. ¿Se ha acabado la crisis? No. Pero se acabó la recesión. ¿Quién nos mide esto? No nos miden los partidos, nos miden los organismos internacionales. Desde el Partido Popular estamos hondamente preocupados que siga existiendo un paro muy importante. Y mientras haya un paro muy importante, hay que ser muy cauto, muy modesto y muy serio. Punto y aparte. Pero no dejamos de reconocer que es España el país europeo que más empleo está creando. No hay ninguna discusión. Con calidad, como decía Santiago. En democracia no se pueden inculcar derechos, que yo sepa. No hay ninguna forma de inculcarle. Para eso hay tribunales que lo interpreten, porque estaría bueno que si hubiera eso, tendría que a los tribunales que actuar. Segundo, esta legislación laboral es una legislación laboral determinada, contrastada en la Europa que pertenecemos y respaldada por la Europa que pertenece. Europa, además, dice que debían de ser más profundas unos cambios. El trabajo es un bien escaso, un derecho, pero que va a cambiar las connotaciones de lo que significa. Y después hay algo muy importante también. El BBVA tiene unos organismos de estudio muy potentes que nos dicen algo más, y yo me alegro de que lo que dice el propio gobierno, que vamos a crecer en Canarias 3,3%, yo me alegraría muchísimo, y ellos tienen valoraciones muy potentes, y además que no hay inflación, con lo cual el poder adquisitivo no se ve dañado, y eso también es muy importante. ¿Quién ha conseguido todo esto? Pues todos los ciudadanos de todos los partidos, que nos apretamos el cinturón en un momento de crisis profunda, que hemos hecho posible este país que sea sostenible, que sea financiable y que si todo sigue así, seguirá creando empleo y por eso es lo que tenemos que luchar. José Alberto, análisis de estos datos, ¿cómo lo ves? ¿Comparte criterio con alguno de los invitados? Bueno, como es tanto negro como muy iluminado, pues en las tonalidades de grises, ¿no? Quiero decir, yo me siento feliz de que se haya incrementado el número de empleos. De entrada. Eso quiere decir que hay gente que estaba desempleado y que ahora tiene empleo. Coincido con un elemento básico. Me parece que es verdad que los creadores del empleo no son las administraciones públicas, pero sí ponen mecanismos que coadyuvan a la creación de ese empleo. Y la comparativa de las comunidades autónomas evidencia que bueno, pues en Canarias estamos haciendo cosas relativamente bien porque se está incrementando el número de desempleo. Pero no me siento nada orgulloso de que haya ese nivel de desempleo, de paro actualmente en Canarias y por lo tanto hay que seguir incidiendo. Sí me parece que las reformas laborales que se han producido a lo largo de muchos años, todas han sido con precariedad y flexibilización a la entrada, durante el trabajo y a la finalización, y eso no, desde luego no se constata que incremente el empleo, solamente se crea empleo cuando es necesario. El empresario emplea cuando es necesario y todo lo demás es discusión. Sí que me parece a mí que tendríamos que plantearnos que ese crecimiento que está planteando el BBVA de 60.000 nuevos empleos, pues evidentemente que fueran en las mejores condiciones, a tiempo completo, con un salario digno, evidentemente, y que respondiera al nivel proporcional del beneficio de las empresas. Eso sería lo adecuado. Y bueno, eso sí se puede regular a través de un marco normativo que es el Estatuto de los Trabajadores y que evidentemente sí puede estar establecido, no como plantea Antonio, sí puede estar establecido por norma estatal y que es competencia exclusiva del Estado. Y no de José Alberto acaba de subrayar ese dato, que el informe del BBVA que conocimos ayer miércoles decía que hasta diciembre del próximo año se crearán en las islas 60.000 puestos de trabajo. Pregunto, ¿esto es una previsión realista, Santiago? No lo sé, tendrán que explicarlo quienes hacen esa previsión. Lo que sí digo yo, y en esto contradigo lo que comentó Antonio Larco, vamos a ver, el Estado español, como los demás estados que integran la Unión Europea, tiene todavía plena soberanía en materia de regulación de las relaciones laborales. Europa no puede imponer jurídicamente a ningún Estado la precarización de su marco de relaciones laborales. No lo puede hacer. Es que en los últimos años, no solo en España,
los gobiernos estatales le echan la culpa a una Unión Europea que ellos mismos controlan, sobre todo los gobiernos conservadores, y que están desarrollando, como si fuera la única forma de afrontar la crisis, una manera de deteriorar los servicios públicos esenciales y de deteriorar el marco de relaciones laborales. Y esto es así. Yo creo que hemos vuelto, en cierto modo, hemos vuelto a tiempos muy pasados. Y yo solo quiero advertir una cosa: la transición que tantos denuestan ahora, y que yo creo que fue el paso más importante de la historia de España, historia turbulenta durante muchos siglos, tenía dos componentes: un pacto por las libertades y un pacto por la corrección de las desigualdades, que implicaba más justicia laboral, más justicia fiscal, más servicios públicos. Todo esto es lo que en los últimos tiempos se está deteriorando. Y la razón fundamental del distanciamiento de las personas de las instituciones es que no están resolviendo los problemas reales que le importan a la gente, para lo que quieren la democracia. No la quieren para hacer un juego político, sino para que les resuelva su problema. Y termino, las instituciones europeas tienen las competencias que tienen. Y en este marco, muy limitaditas. Gracias. Hasta la fecha. Antonio. Bueno, la Unión Europea tiene las misiones que tiene y que le hemos dado todos los estados soberanos. No es una cuestión sino de cesión soberana hacia otro sitio soberano, tan soberano como es aquí. Y yo no voy a discutir. Por cierto, no sé quién denosta, Santiago, la transición. Yo desde luego no sé. Si está aquí, que se diga el nombre de quien denosta. Y si no está aquí, dígase el nombre. Yo lo que digo es que no solamente lo denostamos, sino lo ensalzamos, nos sentimos orgullosos, y yo lo viví directamente. Por cierto, lo viví directamente y muy directamente, simplemente por una cosa, por mi edad. No voy a echarme más mérito. También por algunos compromisos sociales determinados, tanto familiares como personales, que me adornan o no me adornan hasta hoy, permanentemente. Luego, quien critica la transición, que diga los nombres y que pongan los partidos que lo critican. Desde luego, el nuestro, nunca. Nos sentimos orgullosos de ese pacto de la Moncloa, nos sentimos orgullosos de los constituyentes, de todas las ideologías, y nos sentimos orgullosos de que ha permitido que este país, con todos los ciudadanos que somos, de todos los partidos, hemos tenido el periodo de expansión más importante en los últimos 2 siglos. José Alberto y Javier, y cambiamos de asunto. Bueno, yo voy a insistir un poco en lo que estamos planteando. El marco de las relaciones laborales se dan en competencia exclusivamente estatal y por lo tanto incide sobre el momento de la contratación, que es el momento más débil para el trabajador, porque es donde se establecen las condiciones del inicio de una actividad, y es la posición en la que el trabajador tiene que firmar sí o sí, porque se ve abocado a que si no firma pues no tiene el empleo. Se ha flexibilizado durante la relación laboral, cuando ya existe el contrato, y se ha flexibilizado en el momento de la extinción, facilitando el despido pues individual y colectivo. Y además hay una característica general, que es la individualización de las relaciones laborales, no desde el punto de vista colectivo, sino que ya lo abordamos desde el punto de vista individual. Y eso es competencia exclusiva del Estado. Y bueno, tendríamos que incidir en eso, ahora que, como dice Antonio, pues ya vamos saliendo del tema de la crisis, pues vayamos mejorando y recuperando derechos a los trabajadores para que además el sueldo sea lo más digno posible conforme al crecimiento económico que estamos teniendo. El sueldo más digno, dice José Alberto. Le toca tu turno, Javier. Bueno, seguramente la idea de José Alberto conllevará que el PP, como está apurado ahora para las elecciones, va a dar marcha atrás a la reforma laboral. Veremos a Rajoy, a Antonio Alarcó y a Rodrigo Rato asistiendo al 1 de mayo, defendiendo los derechos de los trabajadores próximamente, pero seguramente tampoco serán capaces de acudir, por poner un ejemplo, a un hotel, a uno de los tantos hoteles que tenemos en esta tierra, y preguntarles cuántos trabajadores tenían antes de esta situación, antes de la reforma laboral, y cuántos trabajadores tienen hoy. Gente que de verdad hoy cobra mucho menos dinero, mucho menos sueldo, y trabaja mucho más horas por un contrato mucho más inferior y con menos derechos y menos garantías. Ese es el trabajo que creen que quieren algunos, ese es el trabajo de la reforma laboral que ha hecho el Partido Popular. Lo podremos tratar mejor o peor, ponerle guante blanco, colores grises si quieren algunos, pero el PP ha hecho muchísimo daño a las clases medias y a las clases trabajadoras de este país con esa reforma laboral, especialmente Antonio, aunque no te guste escucharlo, porque lo que han hecho es: sea usted despedido. Y la frase que algunos de ustedes han aplicado en los últimos tiempos es: si les gusta bien, y si no, hay mucha gente en el paro. Y eso no es justo para mucha gente que lo está pasando mal. Antonio. Bueno, brevemente, pero casi por alucinaciones. Por eso le doy el turno. Venga. Bueno, vamos a ver. Las alucinaciones no me las vas a decir por rato, ¿no? No. Yo creo que me has escuchado bien. Si hacemos un tema monográfico sobre eso, encantado. Lo que digo es el siguiente: yo creo que quien crea el empleo son los empresarios.
Y yo no voy a demonizar los empresarios, porque los empresarios es como los políticos y como los periodistas, hay buenos y malos, pero mayoritariamente buenos. Y la unión empresario-trabajador es un matrimonio indisoluble por ninguna ley, son imprescindibles los dos. Y lo que quiere crear el empresario es riqueza, por lo tanto empleo, que es la mejor forma de distribuir la riqueza, y segundo, que emplear lo máximo posible. Y las mejores condiciones posibles, porque el valor de una empresa no es lo que produce, sino los trabajadores es el 80%. Con lo cual, vamos a ponernos en su sitio, quien emplea son los empresarios. Y la reforma laboral es una reforma contrastada en Europa. Yo no digo la soberanía o no soberanía. Si en España hubiera... Es decir, que vas a ir a la manifestación del 1 de mayo. No, el 1 de mayo, no de mayo de tercera, el mayo de cuando sea. Va a estar, van a estar todos los dirigentes del PP. No, pero no sí, diga, sí, Antonio, esto te invito. Es un acto individual, no sé si van a ir todos los dirigentes del Partido Socialista y de qué Partido Socialista irán. Yo voy a ir, vamos vale, juntos. Vale, no, bueno, si quieres no tengo ningún reparo ir contigo juntos. A ver, por ¿qué te cierto, he estado algunas veces junto contigo. Sí, el 1 de mayo. Javier, ¿Nunca te he visto, Antonio? Javier, a mí la ideología no me ha separado nunca de ninguna persona. Ni a mí tampoco. Ni me va a separar. Ni a mí tampoco. Yo practico el humanismo activo, pero te reto públicamente aquí a que me acompañes el 1 de mayo. Yo, como este programa no es para reto, eso los taúres no lo acepta. No, escucha, no los taúres están en salones de juego y esto es una televisión No quieres pública. ir, vamos. La televisión pública, evidentemente, mi libertad de decir qué voto y qué no voto y dónde voy es mi libertad. Y tú, desde luego, no me la vas a condicionar. Y digo te la condiciono, Antonio, solo te invito. Los taúres, no, a mí no me hace falta que me invite nadie. Te invito, 1 de mayo, vamos juntos. A mí no me hace falta que me invite nadie, Javier, y menos tú. Bueno. Yo me voy solo, porque soy un demócrata convencido y además haré el uso de mi libertad como quiero yo, y lo vamos a hacer así. Con lo cual, concluyendo, estará el 1 de mayo que la en unión Santa Cruz. empresarios, trabajadores es imprescindible. Bien. Y que los empresarios no se dedican a quitar derechos a los trabajadores, sino a crear riqueza, y es lo que hay que hacer, bueno, mayoritariamente. Ha quedado clara la posición de los cuatro en torno a este asunto. Vamos con otro porque se acabó ya la legislatura en el Parlamento de Canarias y es también momento, Emilia, de hacer balance de cómo ha ido esta legislatura. Efectivamente, cambiamos ahora de asunto porque termina la 8ª legislatura. Este martes el Pleno del Parlamento celebraba su última sesión. Fue un momento de despedida y el presidente de la Cámara, Antonio Castro, fue el encargado de cerrarlo. Gracias, señorías, por estos 4 años de dedicación y entrega, por la fidelidad con la que han desempeñado la dignísima representación de nuestro pueblo. Gracias, señorías. Tras el discurso, los aplausos de sus señorías, ha sido un último pleno donde se ha aprobado por unanimidad la renovación de los aspectos económicos del régimen económico y fiscal de Canarias, que serán negociados ahora con el Estado. También ha salido adelante la reforma de la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias. No se aceptaron poner más fondos presupuestarios. Como decíamos, es el último pleno y muchos de los 60 diputados que componen actualmente la Cámara no estarán en la próxima legislatura. Habrá que esperar a ver qué deciden las urnas el 24 de mayo para conocer las caras de las personas que ocuparán un escaño. Pero ya hay algunos que no volveremos a ver porque no repiten en las listas. De los 60 diputados, 37 dicen adiós y 23 repiten como candidatos. Por grupos, en el Partido Popular se marchan 10 de los 21 que tienen. En Coalición Canaria no repiten 15 de los 21 y de los socialistas 10 no repiten de los 15 que tampoco estarán en la próxima legislatura. En el grupo mixto solo repite 1 de los 3 que tienen una amplia renovación. Muchos son conocidos como el diputado nacionalista José Miguel González de Coalición Canaria, Manuel Fernández del Partido Popular o Francisco Hernández Espínola del PSOE, por citar algunos. Y todavía no ha arrancado la campaña electoral oficialmente y los partidos no paran. Estamos en precampaña. Aún quedan algunas semanas para conocer los resultados de las urnas, mientras vamos conociendo, eso sí, nuevas encuestas. La última la ha publicado la SER y ha sido realizada por Focus Investigación. El sondeo recoge que Coalición Canaria ganaría las elecciones con 19 diputados, 2 menos que en los comicios de 2011. El Partido Popular bajaría de 21 a 13 y el PSOE mantendría su representación con 15. Igual que Nueva Canarias, con 3 diputados. Las novedades serían Podemos, con 7 diputados, y Ciudadanos, con 2. Bien, pues este es uno de los sondeos que hemos conocido esta semana. La semana anterior conocíamos el de la TCA. Seguramente conoceremos, a medida que se vaya acercando la fecha, más. Casi uno por semana. Toca también hacer una pequeña lectura de este sondeo realizado por la SER.
¿Cómo lo valoras, Javier? Igual que la semana pasada. Es más, te adelanto que este fin de semana veremos ese sondeo, esa encuesta, que sigue sin tener papá ni mamá, es decir, no sabemos quién la ha pagado. La veremos publicado en 2 medios de comunicación, Canarias 7 y Diario de Aviso, que no es casualidad de la vida, no lo es. Y como no es casualidad de la vida, veremos cómo unos siempre ganan y todos los demás siempre pierden. Bien. Yo creo que esto de hacernos trampas en democracia... el próximo jueves ya esa. Claro. Vale. Como no es cuestión de hacerse trampas, lo lógico y lo normal es que se diga quién ha pagado la encuesta, quién encargó la encuesta, y así podríamos todos opinar con libertad. Pero la semana pasada lo tuvimos. Me da igual que el medio de comunicación se llame, en este caso, la cadena SER, que es la que lo ha publicado, o Juanito o Pepito. ¿Quién se lo filtró? ¿Quién hizo la encuesta? Si es que la hicieron, y no fue simplemente un trabajo de ordenador y la mandaron, ¿verdad? No, seguimos sin saber quién la ha pagado, quién la ha encargado. ¿Y qué es lo que están buscando continuamente? Que se hable del mismo dato, de la misma historia. Todos pierden, menos uno. Él siempre gana. La verdad que hay compañeros que hablan de la semana pasada porque vienen mucho aquí y yo me alegro por ello. Yo no digo que no. Antonio, dile a tu partido que te traiga, que no te tengan vetado, hombre. Javier, dile que te traiga. Viene porque el partido decide que venga él, ¿eh? No, pero acláraselo porque yo creo que Antonio no lo sabe, ¿eh? No, sí, ya me oye, ya me entendí. ¿No te oyó? ¿No te oyó? ¿Él no te oye? Sí, yo oigo perfecto, Javi. No me marque, ¿Tú le escuchaste? Que lo deciden los partidos. No me marque la pauta, querido moderador. Dígale usted a Javier que venga. encima se va a moderar y le va a quitar de ahí. No. Hombre, le va a dejar, no estaría mal, ¿eh? Javier, le va a dejar. Me alegraría montones, me alegro por ustedes que vengan mucho y yo sé por qué vengo aquí y por qué no vengo. Perfectamente. Bien, analizamos. Ahora, me tranquiliza que me lo explique Javier porque me da más garantía. Claro. Segundo lugar, yo no puedo dejar pasar esta oportunidad, que tampoco es muy grande, de alabar a las personas que se levantan por la mañana y se han dedicado a lo público, no como servicio, no como beneficio de todos los partidos que están en el Parlamento. Y yo me siento orgulloso de que haya mayoritariamente mucha gente que en una actividad como la nuestra, absolutamente despreciada por todo el mundo, y por cierto, con mucho mérito por otra parte, para que eso sea un desprecio, hayan estado muchos años en política sin servirse de ella, sino para servir a los demás de toda la ideología. Que creo que es muy importante decir en un momento público, aquí, en una televisión pública, para que la gente lo sepa. Y yo me siento muy orgulloso. Y se lo agradezco, incluido con sus errores. Es verdad que no le agradezco a todo el mundo si ha habido un beneficio distinto, que no es el caso de juzgar aquí. Yo creo en las encuestas todas, incluidas las que me ponen que no saco ninguno. Si están bien hechas, están hechas técnicamente bien hechas y tienen un más menos que no llega al 1% y la muestra es adecuada. ¿Quién hace las encuestas normalmente? Los técnicos. ¿Quiénes son los técnicos que lo hacen? Generalmente gente seria. Y si no son serias, ni son técnicos ni son nada. Esta encuesta, estoy con Javier, esta encuesta tiene una lectura graciosísima porque tiene un más menos que te tumba. Segundo, ¿quién la encargó? Y tercero, la cocina famosa no es para alterarla. La cocina es una palabra técnica para valorarla en su justa medida. Porque, por cierto, solamente saca de una extrapolación de un número muy pequeño, que yo creo en las encuestas, como instrumento técnico, como están bien hechas, fotos fijas de un momento determinado. Y uno la analiza, ¿quién la hace? La muestra pequeña. Bien. Es solamente para la insular. Segundo, hay que pagarla. Y son muy caras las buenas, muy caras. Y por cierto, el cambio sociológico es tan importante en este país que hay ninguna encuesta que acierta, incluidas las que nos digan que si ganamos por mayoría absoluta o no. Y como tal las valoro. De esa no hay ninguna. Santiago. No, mira, yo lo dije la semana pasada y no voy a reiterarlo. Yo no voy a hacer comentarios sobre las encuestas, tengo mi opinión sobre las que veo, sobre esta también. Pues opine, hombre. No, porque es que yo creo que es mucho más importante opinar sobre decisiones muy importantes que se han tomado al final de la legislatura, que es realmente lo que concierne a los ciudadanos. Entonces yo estoy dispuesto a hablar de ese asunto. Hemos hablado de pasada en el resumen que hizo Emilia, hemos hablado de que se ha aprobado por segunda vez en esta legislatura la reforma y modernización. Ahora vamos con eso, Yo tengo mucho interés en hablar vamos con eso. Déjeme que José Alberto... Y digo, presentador, que esperemos a la encuesta de los ciudadanos. Yo percibo las tendencias, tengo opinión, pero no me voy a estar estrujando la cabeza ni la semana pasada ni en esta sobre el tema. Le prometo que ahora hablamos sobre eso que quiere hablar. No vamos a perder tiempo en esto, Javier, ahora. ¿Sacaste los papeles? José Alberto. Está José Alberto hablando ahora. Yo también opino lo mismo. La encuesta es una foto fija, da lo mismo de quién sea, quién lo saca. Sí coincido con Antonio, que yo creo que hay que reconocer a la gente que ha estado trabajando en este periodo en el Parlamento de
Canarias, que ha estado dedicando más, menos tiempo, con mayor éxito, menor éxito, pero que se ha dedicado a lo público, y coincido con él que hay que tener un reconocimiento. Y la renovación pues es parte integrante de la vida de los partidos políticos y de lo que demanda la ciudadanía. Y yo creo que bueno, que es normal y que es lógico que haya un tema de renovación. Pero lo importante es que me parece que la salida de la crisis supone el reconocimiento de lo político como un instrumento eficaz para que ayude en esa línea, ¿no? Y es parte y es merecedor que en este momento podamos decir que bueno, pues un agradecimiento a aquellos que se han dedicado a eso, ¿no? A lo público. Santiago, se lo prometí, pero tenemos poquitísimo tiempo. Le doy la palabra para que cuente lo que iba a contar sobre el tema de la renovación, lo que se había aprobado en el Pleno del Parlamento. Sí, mire, en esta pero le pido brevedad, por favor. Sí, nos han ido tomando unas medidas muy calladitas, pero que trastornan el marco de decisiones que se había tomado en los últimos años, fruto de una gran reflexión, probablemente de la más importante reflexión que se ha hecho en la Comunidad Autónoma de Canarias en décadas, que es: hay que limitar el crecimiento de nuestra oferta turística territorialmente. La gran asignatura es renovar los espacios turísticos ya existentes, porque son los mejores. El turismo no se desarrolló en el Puerto de la Cruz, el turismo inglés, o en los cristianos el turismo sueco por casualidad, eran las mejores zonas. Estas zonas están deterioradas. Nosotros no le podemos pedir a los empresarios, y es importante que lo pidamos, que renueven la oferta en esas zonas si las administraciones públicas no se involucran en regenerar el espacio turístico, porque nadie invierte en un espacio turístico deteriorado. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos tiempos? Que siendo esa la gran asignatura pendiente, estableciéndose un estudio según el cual hacen falta 1.500 millones de euros para renovar los espacios turísticos ya deteriorados, que insisto, fueron los mejores, el Gobierno de Canarias se ha ido rindiendo. Y volvemos a entrar en el terreno que intentamos abandonar después de una gran reflexión la década pasada, que es volver a ocupar nuevo espacio, ahora barra libre, con nuevas instalaciones turísticas. Y este es un tema muy importante que se ha decidido sin un debate social palpable al final de la legislatura. Le voy a pedir un favor, es que estamos ya casi fuera de tiempo. 30 segundos cada uno. Santiago, Antonio, es que José Alberto. con 30 segundos yo soy incapaz de respirar. Pero es que necesito un minuto. Necesito un minuto. Bueno, vamos a ver. La carga del terreno. A ver, nadie sensato quiere deteriorar Canarias. Sensato. ¿Hay insensato? Sí. Hay que buscarlo, detectarlo y achicarlo. La gente mayoritariamente es sensata. ¿Y qué quiere? Que Canarias se desarrolle. El turismo y el ocio es el futuro europeo de los próximos 10 años. La propia Europa lo fomenta, y van a venir en los próximos 20 años, quieren traer a 100 millones de mayores de 60 años europeos a hacer turismo, a hacer ocio. Por cierto que se lo merece. Con respecto a lo que se ha aprobado, cuando uno habla de reflexión, en el Parlamento también se reflexiona. Estaría bueno que no, ahí está la soberanía, porque si no se reflexiona en el Parlamento, no se... mal también, bien, también estaría bueno que no. Es que está hecho por hombres y por personas que nos confundimos. Vamos. Y que termino los 30 segundos. Y yo creo que el espacio turístico, sin duda. Por cierto, hay fondos europeos muy importantes. Yo participé en una comisión, mucho dinero que hay que saberlo pedir. Y en segundo lugar, yo creo que el mercado actual y la carga del terreno permite todavía una expansión sensata que no deteriore el medio ambiente, que será el futuro de Canarias. Javier y José Alberto, y concluimos. Yo respeto a todo el mundo, pero yo creo que a la gente hay que contar las cosas tal y como son, la realidad. Y la realidad no se le puede pedir otra vez a todos los ciudadanos de nuestros impuestos que quien no conservó y mantuvo un establecimiento hotelero, ahora con el dinero de todos lo tengamos que renovar. Hombre, podemos hacer una excepción, 2, pero continuamente usted llega, lo explota, saca el beneficio, machaca a los trabajadores que están haciendo el mantenimiento y la conservación de ese establecimiento, se lleva el dinero fuera, cuando no en algunos lugares como Suiza, y después que papá comunidad, papá Estado me vuelvan a poner el dinero para volverlo a reponer, ¿no? Eso no tiene sentido ninguno. Mira, yo estoy contento con lo que han aprobado la ley de turismo. Hay gente que plantea mantenernos en la situación de la moratoria, y yo creo que la situación ha cambiado, y eso es la adaptación que necesitamos en estos tiempos. Tenemos que seguir cuidando nuestro territorio, pero al mismo tiempo tenemos que plantearnos elementos de rehabilitación y de cambio. Y ese es el elemento de la discrepancia. Con la ley esta, pues en territorios insulares como que estamos viviendo nosotros, pues el Puerto de la Cruz se puede renovar con entera libertad, y hay incentivos para esa renovación. Y desde ese punto de vista me parece que también se resuelve un conflicto que hemos tenido de debate en Canarias con respecto a las 4 estrellas. Y me parece que es una ley acertada en el momento actual de protección del turismo. Bueno, pues han cumplido los 4 con el tiempo que le habíamos dicho, no teníamos para más. Vámonos con los pequeños, que tienen también mucho que decir en esta noche, Emilia. Efectivamente, que también tienen su tiempo en este programa. Bueno, pues es el turno ahora para los más pequeños. Vamos a escuchar lo que nos tienen que decir
decir los niños del Colegio Público Gran Canaria de Las Palmas de Gran Canaria? Para empezar, ya les cuento yo que están bastante bien informadas. Sí, por la mañana en los periódicos y por la tarde en la tele. No. No. Solo de tele. En ninguno. O suele ser que otras veces leo un poco los periódicos. Ahí veo que explica cosas que han pasado, como un asesinato, o como personas que saben unas cosas que ellos no saben. No sé. Son personas sentadas hablando del mundo y cambiando las cosas malas. ¿Más que yo nunca he oído esa palabra? ¿Puedes criticar? Lo que hace Mariano Rajoy. Hablar. Yo qué sé, hablar. Hablar de política, cambiar el mundo, para que todo sea mejor. El alcalde trabaja mucho para que siga siendo el alcalde y así que no le vean como una persona que no trabaja. Me quedaría como casi siempre ahí sentada y no me gusta. No. Puede, porque una cosa buena es que tienes mucho poder y la otra es que estás con mucho trabajo. Sí. Porque así puedo ayudar a algunas personas. Al menos que trabaje mucho, yo quiero ayudar a las personas que no tienen dinero. Con el dinero que gano se las doy a las personas que no tienen dinero ni casa ni comida. No. Porque no me gusta estar todo el día ahí, no me gusta mucho la prensa, todo el rato así molestándonos, no me gusta. En fin, lo tienen ellos muy claro. El papel del alcalde lo tienen ellos muy claro. Aquí saldrá un alcalde. Y el de la prensa, y el de la prensa, Y el del también. Parlamento, personas sentadas que cambian el mundo. Sí, señor. Bueno, en fin, ¿cuánto aprendemos con los pequeños? Bueno, agradezco enormemente a los cuatro que nos hayan acompañado en esta noche de jueves, a Santiago Pérez, a Javier Abreu, también a Antonio Alarcó y a José Alberto Díaz. A los cuatro, gracias por estar aquí, compartir este invite. Y también, Emilia, hasta el próximo jueves. Hasta la semana que viene a todos. Y a ustedes también agradecerles enormemente que nos hayan acompañado un jueves más. Saben que el próximo volvemos en torno a las 11:15 para seguir analizando lo que ocurre aquí en Canarias. Gracias y feliz noche.